De primaria, vamos a continuar con la clase del curso de química. Nos corresponde hacer ahora el tema la diferencia entre mezcla y combinación. Habíamos visto ya semanas anteriores lo que eran las mezclas y las combinaciones, ¿no? Ahora vamos a ver qué diferencia existen entre ellas. Muy bien. Me dice diferencia de mezcla y combinación, ¿no? Diferencia entre una mezcla y una combinación. Muy bien. Normalmente las mezclas, ¿qué eran las mezclas? Las mezclas eran la unión de sustancias que conservaban sus propiedades, mientras que una combinación no, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen diferencia, mezcla y combinación. Experimento número 1, agua más sal. ¿Qué obtengo? Una mezcla homogénea, ¿no? Agua salada. Agua, obtengo el agua salada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dibujaría acá y yo qué recordaría acá? Podría dibujar un vaso, donde me represente acá el agua salada. Podría dibujar también el agua de mar, un ejemplo de agua de mar, ¿no? De agua de mar. ¿Cómo es el agua de mar? El agua de mar es salada, ¿no? Podría dibujar el agua de mar. ¿De acuerdo? ¿Y qué debemos recordar acá? Que esto es una mezcla homogénea. Que esto es una mezcla homogénea. Y en una mezcla homogénea no se pueden distinguir cada una de las sustancias, pero sí se pueden separar por un método físico. Lo podemos separar, ¿no? Se puede separar, vamos a ponerle aquí una coma, o se pueden separar por un método físico. Por un método físico, ¿no? Por un método físico. Por ejemplo, el calentamiento, ¿no? Por ejemplo, el calentamiento. El calentamiento. El calentamiento, si nosotros calentamos esta mezcla, ¿qué se evapora? El agua. ¿Y qué me quedaría? La sal. La hemos separado, ¿no? Entonces, el agua de mar, podemos dibujar acá tu experiencia, ¿correcto? Y recordando que una mezcla se puede separar por un método físico, por ejemplo, el calentamiento, ¿no? Recordemos, según lo observado, señalar las características de una mezcla. Una mezcla es... ¿Qué es una mezcla? Es el conjunto de sustancias. El conjunto de sustancias es el conjunto de sustancias que se encuentran, en una sola fase, ¿no? En una sola fase. Que se encuentran en una sola fase. Muy bien. Que se encuentran en una sola fase. Y además conservan sus propiedades, y se pueden separar por un método físico, ¿no? Y se pueden separar por un método físico. Muy bien, básicamente eso es lo que nosotros recordamos acá en lo que es una mezcla, ¿no? Acá dibujas,
ojo en tu PDF, dibujas acá el agua de mar o puede ser un vaso con agua salada y colocas esto, ¿no? Mezcla homogénea que se puede separar por un método físico. Esto lo vas a completar en el PDF, ¿no? Es el conjunto de sustancias que se encuentran en una sola fase y además conservan sus propiedades y se pueden separar por un método físico. Muy bien. ¿Correcto? ¿Y qué sería entonces? ¿Y qué sería entonces una combinación? Experiencia número 2, ¿no? ¿Recuerdas lo que era una combinación o no? ¿Te acuerdas lo que era una combinación o no te acuerdas de una combinación? Era un proceso hasta cierto punto irreversible. Por ejemplo, si yo al papel le agrego oxígeno, es decir, lo quemo, ¿qué me quedan? Me quedan las cenizas. Unas cenizas, ¿no? Yo te pregunto algo. ¿Las cenizas se pueden volver a través de procesos a llegar a ser papel? No. Y es un proceso irreversible que no puede volver a su estado inicial. A diferencia de la mezcla, sí. Las mezclas pueden volver a su estado inicial. Pero no, en una combinación no vuelven. O sea, ya se transforman. Estas dos sustancias forman una tercera diferente, ¿no? Que no pueden volver a ser las mismas. ¿Qué podrías dibujar acá? Un papel quemado, ¿no? Un papel quemado, ¿correcto? Dibujamos un papel quemado. ¿Pero qué anotamos acá? ¿Correcto? Que es un proceso, irreversible, ¿no? Irreversible. Es un proceso irreversible. Es un proceso irreversible. Entonces, dibujar un papel quemado y señalar abajo que es un proceso irreversible. Muy bien. ¿Qué es un proceso irreversible? Aquel que no puede volver a su estado inicial, ¿no? Que es un proceso irreversible. Vamos a poner una coma. Aquel o aquella o aquello que no puede volver a su estado inicial, ¿no? A su estado inicial. Muy bien. Entonces luego me dice, anota tus observaciones y formula un concepto de combinación. ¿Qué es una combinación? Es cuando se produce una reacción química. Es cuando se produce una reacción química, ¿correcto? ¿Qué más? Que hemos señalado arriba, es un proceso irreversible. Es un proceso irreversible, ¿de acuerdo? Es un proceso irreversible. Es decir, no vuelve a su estado inicial. No vuelve a su estado inicial. ¿Correcto? Entonces ya sabemos acá qué es una combinación, ¿no? ¿Qué es una combinación? Luego me dice, menciona dos diferencias entre las experiencias. Fácil, a ver.
Las homogéneas, mezclas homogéneas, las mezclas homogéneas son procesos reversibles, ¿no? O sea, vuelven a su estado inicial. Son procesos reversibles. Mientras las heterogéneas son procesos irreversibles, ¿no? Irreversibles. Irreversibles. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra diferencia encontramos? Correcto. ¿Qué otra marcada diferencia? Las mezclas homogéneas se pueden separar por un método físico, ¿no? Se pueden separar por un método físico. Y las mezclas heterogéneas se pueden separar por un método químico, ¿no? Por un método químico. Esas serían las dos diferencias, ¿no? En la experiencia número 2. Entonces, hemos avanzado con la experiencia número 1. Acá debe dibujar el agua de mar, correcto, y colocar estas indicaciones. Luego completarlo también en el PDF, lo que es una mezcla. Dibujar acá un papel quemado y señalar estas observaciones. Acá formular lo que es una combinación. Y acá copiar las dos mezclas, diferenciando lo que son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, ¿no? Correcto. Muy bien. ¿No? Muy bien. Entonces, acá lo que vamos a dibujar es eso, ¿no? Acá en la experiencia número 2, vamos acá a corregir. Vamos acá a corregir, ¿no? Acá no sería mezcla heterogénea, ¿no? Acá sería mientras la combinación, ¿no? Las combinaciones o combinación, ¿no? La combinación sería, ¿no? No la mezcla heterogénea, ¿no? Son procesos irreversibles. Igual acá. Acá las combinaciones. Las combinaciones. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿no? ¿Cuál era la dos diferencias? Las mezclas homogéneas son procesos reversibles, o las mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿no? Las mezclas en su conjunto, ¿no? En su conjunto.
las mezclas en su conjunto. O sea, homogéneas y heterogéneas, ¿no? Las mezclas son procesos reversibles, mientras que la combinación son procesos irreversibles, ¿no? Acá también debe ser las mezclas, porque no solamente debe ser homogéneo, ¿no? Las mezclas se pueden separar por un método físico y las combinaciones se pueden separar por un método químico, ¿no? Muy bien, ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a completar acá? Lo que vamos a hacer es completar estas dos partes como tarea en los PDFs, ¿de acuerdo? O en los libros. Completas estas dos partes, dibujas en la experiencia número 1, completa lo que es una mezcla. La experiencia 2 también completa lo que es una combinación y escribe las dos diferencias, ¿no? Muy bien. Acá lo vamos a dejar un ratito para que lo puedas ver. A ver acá. Las mezclas son procesos reversibles, mientras las combinaciones son procesos irreversibles. Las mezclas se pueden separar por un método físico, las combinaciones se pueden separar por un método químico. Muy bien, chicos, entonces vamos a hacer este tema en dos partes. Lo que es la diferencia de mezclas y combinaciones, ¿no? La próxima clase vamos a abordar otros puntos más, vamos a indicar todo esto hasta avanzar hasta el final. Muy bien, perfecto. Muy bien, alumno de cuarto grado, cuídense mucho, estudien y no se olviden desarrollar su PDF o su libro. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.